Hola, hola, muy buenas tardes en este sábado 14 de agosto del 2021. Hoy día un sábado un poquito lluvioso, pero ya no tenemos el viento y eso vamos a conversarlo un poquito más adelante. Eh, Como decíamos, tardes buenas para los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy, como siempre, estamos con los estudios de Radio TV El Pingüino, con Arturo Storaker aquí a mi derecha, y Claudio Morán desde su hogar, desde su casa, vía Zoom, parte de ambos panelistas estables del programa. Y quien les habla, Boris Estipis, conductor de este programa. Ya llevamos 5 años en la televisión y 9 meses haciendo Cambalache. Todos los días sábados, antes lo hacíamos los domingos, hoy día los sábados. Y le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región, y por qué no decirlo de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en especial a Puerto Natales y Porvenir, que tenemos muchos seguidores de Cambalache en la provincia de Última Esperanza y la provincia de Tierra del Fuego. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quienes los emiten. Analizamos desde nuestros puntos de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región, y también a nivel problemas cuando se dan temas internacionales. Estamos en YouTube y ustedes nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino. Bueno, entremos en materia. Buenas tardes, Arturo. Buenas Buenas tardes, Boris. Claudio. Hola, ¿qué tal? Partamos con algo muy local. El día jueves tuvimos uno de los vientos más fuertes en la ciudad. Que se recuerde, que yo me recuerde, realmente un temporal que se sintió. O sea, yo creo que no hubo magallánico que no sintió este fuerte temporal. Fue bastante, casi medio como un huracán chiquitito, pero fue muy fuerte. Hubo momentos a las 13 horas donde realmente costaba caminar por las calles. En el caso mío, en el centro de la ciudad, otra gente en las poblaciones, yo sé que la gente tenía que sostenerse, buscar la manera de cómo hacerlo, de acuerdo a la experiencia que uno tiene como magallánico, de caminar así medio contra el viento, de costado. Bueno, y la si esquina de Cabo de Horno ahí, claro, siempre está la gente en el cordel ahí. agarrado ahí. Y lo más complicado de todo esto es que se volaron techos, cayeron cercos, se volaron árboles. Y me llamó la atención frente a todos estos desastres que nos produjo el viento, especialmente en las poblaciones, estas nuevas poblaciones, en estos edificios, estas voladuras de techo, que nuestro alcalde de Magallanes, que él no es de Magallanes, porque él llegó a Magallanes, pero es de familia magallánica, pero él nació y vivió muchos años fuera de Magallanes, y con una frase para el bronce, esas tipo piñericosas, dijo que todo este desastre que se había producido en los edificios, en las poblaciones, había sido porque el viento cambió cambió de rumbo, por decirlo así. De intensidad, diría yo, puede ser. Y que ahora el viento había sido noroeste y que ese viento generalmente no estaba considerado cuando se construye, que de ese sector viene el viento, y por eso, bueno, cosas que pasan y a veces se dan explicaciones que no son muy coherentes con respecto a estos cambios climáticos y de lo que hoy día estamos viviendo. Pero la realidad es esa, y la vimos. Estos nuevos departamentos, las nuevas construcciones que se hacen con este nuevo material que reemplaza la madera, que es el Metalcom, claro, es más barato, tiene características distintas, pero para Magallanes, para estos temporales, yo creo que el Metalcom no es lo mejor, porque el Metalcom usa unos tornillos tipo broca, porque hay que perforar el material, un material como un latón grueso, no voy a decir acero, latón grueso. Y eso hay que perforarlo, y una vez que uno lo perfora, que con el movimiento mismo del viento, eso se suelta, y ahí es donde queda la mansa embarrada, para no decir otra palabra. Pero bueno,
es parte de lo que tenemos, los constructores, los ingenieros, los arquitectos tendrán que ir estudiando y tomar carta en el asunto en base a esta nueva experiencia, de este nuevo tipo de viento, como dijo el alcalde, que viene ahora de cerro al estrecho, de cerro a playa. El viento es noroeste. Bueno, eso era un poquito para que hablar de lo que pasó. No sé si tú quieres agregar algo, Claudio quiere agregar algo en su sector, Claudio, el tuyo, tú que estás viviendo a 23 kilómetros de Punta Arenas. Bueno, estuve casi todo el día sin energía eléctrica y sin internet, así que desde el punto de vista laboral bastante constreñido, pero bueno, yo tengo otra versión más científica sobre este tipo de cosas, por qué se producen estos vientos en esta zona. Punta Arenas creo que es la tercera o cuarta ciudad más ventosa del mundo, y eso es porque descubrimientos científicos relativamente recientes han demostrado que la atmósfera del planeta no es una capa homogénea, sino que al igual como existen placas tectónicas, existen placas atmosféricas que entran en roce entre ellas. Y esa es la razón por la cual en esta zona habría, en el casquete polar antártico, una capa, digámoslo así, de atmósfera que entra en conflicto o roce con otra, y esa es la razón por la cual también latitudes equivalentes, por ejemplo, la ciudad más ventosa del mundo sería Wellington en Nueva Zelanda, al otro lado. Esa es la razón por la cual en las Torres del Paine ha muerto tanta gente, escaladores, que salen en un día precioso sin una brizna de viento y a mitad de camino los agarra un temporal y queda el desastre. Precisamente por esta zona de roce de capas atmosféricas. Así que no, eso que el viento cambie para un lado, puede darse por cualquier lado, eso no es una explicación. En cambio, el viento puede ir en cualquier dirección en estas partes, y por eso es que el aeropuerto está preparado con nuestro aeropuerto tan especial, con varias pistas de salida o entrada según la dirección del viento, ¿no? Así es. Arturo. Y hay un aspecto cuando uno habla de los nuevos materiales, siempre tienen especificaciones que uno a veces la lee adecuadamente y a veces no. Y así pasa en el mundo marítimo, digamos, si uno pesca una radiotransmisora, tiene especificaciones del agua. Si uno se equivocó en la compra y sale justamente algo que exceda, obviamente la radio no va a servir. Me ha tocado ver buques en el Cabo de Horno que todas sus antenas, radares, todo han salido volando, porque justamente las especificaciones no estaban dadas en ese tipo de instalación y material para resistir ese embate. Ahora acá en los materiales de construcción pasa lo mismo, o sea, si el metalcore no es que sea bueno ni sea malo, sino que hay que leerse muy bien qué es el anclaje, las especificaciones, los refuerzos, etcétera. Y pasa muchas veces cuando uno está trabajando con nuevos materiales o no hay experiencia tan fuerte, en que se cometen errores en interpretación, en leer las normas. Me ajusté a la norma, pero hay que tener cuidado bajo qué circunstancias está hecha la norma. Los vientos, efectivamente, los cuadrantes son bastante importantes. Si el cuadrante que está enfocado a tu techo es justo el inapropiado, va a sufrir mucho más que uno que está transversal, por ejemplo. Si está justo enfocado de frente hacia el viento predominante y no está bien anclado, va a salir volando. Entonces, denota que hay que tener dos aspectos. Uno, la norma generalmente para vientos no sé si es tan precisa, y lo otro, la especificación del material. Si muchas veces lo que te va a decir el del metalcore, oye, pero tú lo hiciste no como te dice el manual, no hiciste los anclajes adecuados, ni pusiste... Aprieta mejor los tornillos. Exacto, claro. O sea que debiste el puesto 4 y no 2, entonces los ahorros, piensen que hoy día están un poco caros los materiales, entonces... pasa a ser un poco pensar, oye, ¿nos habrán ahorrado un poco? Sí, eso no creo. No se habrán... entonces, hay cosas que hay que ser bien claros. O sea, uno ve las construcciones nuevas, y indudablemente cuando haya un análisis de los materiales, ellos no van a decir que el material, tal vez el material que te recomendaba para Punta Arenas, en vez de ser 2 milímetros, era de 3 milímetros y así sucesivamente. Y más tornillos. Y más tornillos y más yo te diría... tomar las providencias de lo que aquí pasa. Pues si la historia en Magallanes de viento y ráfagas de viento es común. A mí me tocó ver un árbol, lo cortó de cuajo, se cayó, un tremendo árbol, realmente era hermoso árbol, pero lo tiró abajo nomás, pues ya había pasado muchos temporales y ahora le tocó. Es que yo creo, mis amigos, que
este tipo de desastres que parecen domésticos, pero son tremendos, masivos, van marcados en el hecho de que en Chile desapareció la cultura de hacer las cosas bien y entró una cultura de hacer las cosas mal, a la rápida, a medias, a la cundidora, a la económica, en fin. Y eso se ve también ahora en las construcciones de vivienda, porque ustedes vieron los videos, las fotos espectaculares, puras viviendas de edificios nuevos, po, no antiguos. Ah, claro, eso es cierto. ¿Sí, po? Claro. Tenemos en Chile una cultura de hacer las cosas mal. Y eso también es rige para la construcción hoy día. Pero es importante no decir, oye, la culpa es de tal material, sino los materiales tienen distintas especificaciones para cada cosa. Es falla humana, son los seres humanos. No cabe duda que aquí hay falla humana y también el decir, oye, bueno, acá yo calculé todo esto para 100 kilómetros y resultó que fue 120. Claro, y se voló todo. Así es. Entonces bueno, esas cosas pasan. Este era pero es interesante tomar un tema de conversar, porque algo que lo vivió toda la población de Magallanes, de Punta Arenas, de los lugares más apartados, todos tuvieron y vivieron este temporal y mucha gente pasó mucho susto el día jueves con este temporal. Todos nos sentimos así medio como presionados. Oye, ¿qué puede pasar? Se puede volar una lata de un techo. Eso es peligroso. Se puede pasar a llevar. O sea, realmente la gente vivió esas horas de viento, de temporal con susto. Y eso queda claro y eso es indesmentible. Había un dicho en el norte, ¿te acuerdas? Le cayó la teja. Sí, cuando venía un terremoto se corrían las tejas, caían en la cabeza y las latas volaban, me acuerdo, en el Cerro Valparaíso y dejó gente herida y todo. Era guillotina. Claudio Arturo, vámonos a un otro tema. Las presidenciables que vienen. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hemos estado viendo en las noticias y aquí mismo en la región, hay un tema que a uno como que de repente dice, ¿en qué país político estamos viviendo? Y lo digo así porque hay más de 30 candidatos al día de hoy, candidatos que quieren competir a ser presidente de la República de Chile. Ahora dicen que no se va a llamar República, que se llama es del país Chile, no sé cómo lo irán a colocar. Hasta ahora era República, dicen que ahora no va a ser República. Todos quieren llegar a la moneda. Para mí, cuando hay más de 30 candidatos y tú conoces a algunos y ves, y este gallo, ¿de dónde salió? ¿A quién representa? ¿A qué partido pertenece? ¿A qué institución pertenece? Realmente no sé si políticamente este país está realmente enfermo o hay mucha gente enferma que está enfermando al país, como estos candidatos que aparecen así como un destello y dicen, no, yo me siento capacitado, yo quiero ser candidato a la presidencia, yo voy a juntar las firmas. Cosas como esas realmente no sé si no se dan cuenta que el país tiene 18 millones de habitantes, que el presidente es uno solo y qué es lo que significa ser presidente de un país. Es un cargo muy complejo, pero para ser presidente de un país y llegar a la moneda, y tiene que tener toda una estructura, tiene que tener equipos, tiene que tener gente que esté en los ministerios, en las oficinas públicas, en las direcciones públicas. Entonces, realmente quiero que toquemos este tema en profundidad, porque es como una chacota, realmente es como decir, oye, mira, fulano, el otro día había uno ahí en la puerta de la notaría buscando un caballero que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo será tan importante que no me acuerdo el nombre? De que estaba buscando firmas porque él quiere juntar las firmas para como 35.000 firmas para ser candidato a la presidencia. Pues yo no entiendo eso, realmente no lo entiendo, que a alguien que se le ocurra ser presidente o estar en las papeletas de noviembre y decir, ahí estoy yo, claro, no va a sacar una porquería de votos, pero porque no representa a nadie. Y no hay que olvidarse que cada candidato debe ser líder, tanto dentro de su partido, en alguna organización que tenga un peso específico en la sociedad. No te digo que no pueda ser candidato a alguien que no está en un partido, pero son los menos, como la excepción. Pero generalmente los candidatos
a la presidencia nacen desde un partido político. O de repente dicen, oye, los amigos le dicen, oye, tú sí que serías un buen candidato a la presidencia, ¿por qué no te presentas, anda a buscar la firma? Tú eres conocido. Pucha, pero eso no sirve eso. O porque se le ocurrió decir no sé qué estupidez o qué acierto va a ser candidato. Claro, lo que pasa es que en Chile, y lo hemos estado conversando, hay una escasez de liderazgo, de líderes políticos. Hoy día sí que no tenemos líderes políticos. Y en el mundo han habido buenos y malos líderes políticos. Entre los malos, de acuerdo a lo que yo conozco de la historia y lo que he leído, podría decir que Stalin fue un mal líder político, pero fue líder de un pueblo, del pueblo ruso. Hitler fue líder del pueblo alemán, pero no fueron líderes muy buenos. Pero por otro lado tenemos a Mandela, en Sudáfrica, un tremendo líder político. Y como él hay otros, hasta incluso el Papa Juan Pablo. Ese era un líder dentro de su institución, de lo que fue la Iglesia en su momento. Y no puedo dejar de pasar, porque yo fui allendista. Allende era un líder en la época de la Unidad Popular, con detractores dentro del mismo socialismo, pero él era un líder, él se imponía al final, porque tenía el concepto de líder. Algunos dirán, no, fue bueno, fue malo. Bueno, eso es la opinión de cada uno. Para mí, Allende fue en su momento en Chile un líder. Pero, y si volviendo a la región, mire, ¿saben en la región quién fue líder? Y haciendo así memoria, el senador Ruiz Di Giorgio. Ruiz Di Giorgio fue en su momento un líder en la región. Él fue un dirigente en Apino, fue senador de la República, luchó contra la dictadura, fue un líder que hay que reconocerle esa capacidad que tuvo en su momento. Eso es un poco de lo que podemos hoy día analizar en profundidad con Arturo y Claudio, de este concepto de ser líder y cómo y cuál es la capacidad de estas personas, de estos pseudos candidatos, para poder estar en la papeleta o entusiasmar a la gente, porque al final, ¿qué es lo que hace esta gente? Le hace un daño a la política. Y miren una cosa, para terminar, cómo se han creado en estos últimos meses ciertos liderazgos. Yanna Proboste tuvo un acierto comunicacional desde el Senado, desde la presidencia del Senado. Agarraron la democracia cristiana, sacó a la Rincón y pum, como con una grúa la puso a ella como candidata a la democracia cristiana y le creó un liderazgo. Ella era presidenta del Senado por estas negociaciones que se hacen para ocupar la testera del Senado, pero en su momento se produce un hecho circunstancial y aparece ella como líder y hoy día está disputando una primaria con Narváez y con el presidente del Partido Radical para ver quién es el candidato de la exconcertación. Cosas como esa, el concepto de liderazgo sería bueno conocer tu opinión, la opinión de Claudio, porque un poco hay que, desde Cambalache, lo que queremos es hacer un poco de educación cívica respecto a estos temas, porque pareciera que mucha gente que quiere estar en la política, estar en la primera línea de la política, está jugando y engañando a 18.000 chilenos, 18 millones de chilenos. Arturo. Interesante, ¿eh? Pero mira, tú lo que tienes, lo que ha variado en el tiempo es la forma en que se hacen los liderazgos y también el público. Antes yo me acuerdo eran los grandes discursos a las masas ahí, los parlantes, y la gente ovacionada. Era un tema, un gran orador, era como un encantador de serpiente, y entonces, la forma de la impostación de voz, todo eso es súper importante. No digo que hoy día no lo sea, porque muchos candidatos impostan mucho la voz y hacen curso del manejo de su voz. Pero el liderazgo hoy día, la pregunta es, ¿quién lo ha ido definiendo, digamos? La gente dice, hoy estamos frente a los grandes cambios, y por lo tanto tienen que haber rostros nuevos, tienen que haber paradigmas nuevos también, y entonces aparecen las encuestas. Mira, odiamos las encuestas, oye, le ha ido bien a la encuesta a la Proboste, oye, le fue bien a mira cómo sube, cómo baja. Después odiamos las encuestas, pero ahí están. O sea, algunas cosas, las encuestas crean tendencia, aunque no nos guste, empiezan a empujar.
y eso hace que la persona, oye, viste, estoy en la encuesta, Sí, estoy claro. bien, ¿eh? Está bien. Es un tema. Lo otro son de las redes, que es toda una cultura. Si uno dice, oye, yo me voy a ir a la red y ahí, cuidado, que tiene todo un manejo de ser un influenciador o un influencer, como le dicen en las redes, tiene todo un manejo, no es llegar y decir, yo voy a hacer acá en Twitter o en Facebook. Entonces, tenemos que... La forma en que se van creando los liderazgos son como sectoriales. O sea, no hay un líder como antes que era como que lo abarcaba todo. Hoy día lo que se ha visto es que las personas tienen fortaleza en ciertos temas relevantes y eso eleva a un gran público o no. Y en las elecciones últimas se han fijado mucho en ese aspecto, qué es lo que representa o cuál es su nicho, como dicen algunos. Ya nadie dice todo, yo soy un nicho abierto, ¿eh? No existe. Por lo tanto, ser líder es mucho más complejo que antes, porque la exigencia es mucho mayor y los temas también. Así que lo que tenemos hoy día es que son líderes más licuados, ¿ah? Y por eso es que la gente oscila. Dice, oye, no hay fidelidad. No, ¿qué fidelidad? A ver, si la persona está observando, oye, sí, este me tinca, ¿ah? Y se mueve. Y se mueven las masas hacia allá, muchas veces por un debate, muchas veces por una circunstancia determinada, y así como naces, mueres también. Son líderes, muchas veces duras muy poquito, ¿ah? Sostenerse en la cúspide hoy día es muy, muy difícil, porque basta un traspié y ya, chao. ¿Ah? O no, sabéis que la verdad lo vi ahora y no me tinca. Entonces, la presión sobre los que quieren ejercer liderazgo real, es muy, muy complicado. Es distinto el populismo. El populismo es mucho más fácil. Ser populista yo creo que hoy día es como la herramienta del momento. Frente a un bagaje de problemas, el populismo surge como una gran solución. ¿Cómo lo va a solucionar usted? Con el Estado. ¿Ah? El Estado es la gran solución. Y vamos a dar esto y vamos a dar lo otro. Y la gente después dice, ¿pero de dónde sale la plata del Estado? Ah, de los impuestos. Ah, chuta, ya. Entonces, hoy día, así como nace un populismo, también muere. Y creo que por eso es que se licúan mucho y no hay como esos hombres de antaño. Cuando uno quiere nombrar estos próceres antes, eran en otros tiempos. Hoy día la gente va por otros caminos y uno tiene que contentarse que eso es así y que tiene que buscar herramientas para llegar y que su discurso realmente penetre, como dicen algunos, que realmente el discurso sea, de alguna manera, esté dentro de tus prioridades. Si yo, en este momento, tú dices un discurso determinado sobre el momento, va a pescar bastante y también tienes que dar el aliento de futuro, porque aquí siempre hay dos componentes, el momento y el futuro. ¿Ah? ¿Te has fijado? El momento es duro, pero el futuro se ve. Entonces, tu discurso tiene que tener una componente del hoy, que estoy contigo, pero al mañana te ofrezco algo mejor. Otros lo dan por otro lado. Cada uno tiene su manera de ir sentando un liderazgo, pero no es el liderazgo masivo. Hoy día no están los discursos, como me acuerdo cuando llegué a Magallanes y salían ahí cerca de la avenida principal y ponían una tarima y hablaban. Ya eso murió. Hoy día se ocupan los medios, las redes, los nichos. Hay otro lenguaje. Las cosas evolucionan. Claudio, sobre este tema. Mira, primero quiero aclararte que yo no soy aquel ciudadano que anda recolectando firmas. No, ¿te acuerdas? No, sí, No sabemos ni el nombre, ¿no? No, si es otro que estuvo como no me van a dejar ser senador, no, dice que era abogado. Bueno, quiero ser presidente. Mira, yo me pasaron creo el dato, pero para que quede claro, Sergio el tema- Tapia se llama. Oye, fue profesor mío en la Universidad de Chile, muy, muy buen profesor. No tengo idea. Mira, en todo caso, esto que estamos viviendo es, como definiría Aristóteles, un síntoma de la oclocracia en la cual vivimos. Vivimos en un sistema de gobierno o de desgobierno, de masas a la deriva, porque efectivamente no hay líderes. Pero yo quiero precisar un poquito esto porque soy seguidor de lo que se llama el método etimológico en las ciencias sociales, es decir, buscar los conceptos o la explicación en los contenidos, el significado de las palabras. Nuestro idioma castellano, pues nosotros hablamos castellano, no hablamos mapudungún ni hablamos esa cuestión rara que se llama el inclusivo. Son el griego y el latín. Y la crisis de la política deriva de que no tenemos políticos. No, en Chile no hay políticos. En Grecia el político, el que dirige la polis, la ciudad o el estado, porque eran ciudades-estado. Aquí hay politiqueros, está lleno de politiqueros, aficionados, pero no hay
políticos, porque no hay líderes. ¿Y qué es un líder? Si un líder no es más ni menos licuado. Si esta es una cuestión histórica, acuérdense que años atrás, en este mismo programa, yo les citaba aquella famosa expresión del poema épico Mío Cid, cuando don Rodrigo Díaz de Vivar, cuando iba liberando los pueblos de la ocupación mora en España, exclamaba: Dios, qué buen vasallo, si hubiere buen señor. No hay buen señor, no hay líderes, no hay político, como diría un griego, un ateniense. Un líder, ¿tú cómo lo reconoces? Yo te lo acepto, fíjate, que Allende sí era un líder. Yo alcancé a conocerlo en su trayectoria porque llegó a la presidencia la 4ª vez, y no fue una cuestión fácil, una larga trayectoria. Lo que no conocí en mi vida, lo leí por último. Es una persona, primero, capaz de postergarse a sí misma. Segundo, mostrar y abrir caminos, cauces, impulsar, guiar a otros. Es una cuestión muy compleja. Eso, aquello de que el líder se hace, nace o se hace, es una discusión un poco bizantina. Pero ¿se es o no se es? En Chile no hay líderes, en Chile no hay políticos en el buen sentido de la palabra. Hay candidatos, sí. Y esta crisis que mencionas tú, los 30 y tantos precandidatos a la presidencia, va de la mano también con todos los otros centenarios o miles, ya no sé cuántos candidatos hay. Y la pregunta de la blancura que nosotros siempre hacemos en el programa: bueno, tú eres candidato, quieres ser candidato. ¿Y para qué quieres ser candidato? Para sentarte, decir: gloria a mí, soy senador, soy diputado, soy presidente, tengo poder, y cobrar un buen sueldo. Si es para eso, bueno, creo que desgraciadamente esa ha sido la tónica en nuestro país ya por muchísimos años. O sea, se llega al cargo, sea por vía electoral o por vía de nominación, designación, en fin, y se sientan ahí para hacer nada y cobrar sueldo y chutear para adelante nomás. Por eso es que, ¿quién soluciona los grandes problemas de Chile, como diría Nicanor Parra? Nadie. Entonces vote por nadie, nadie al poder. Sí, ese es el problema de fondo. Entonces, esto dice relación también con las candidaturas que se están levantando acá en Magallanes, que están evidenciando una vez más también, ¿no es cierto?, el centralismo oprobioso, porque todo se está definiendo en Santiago. O sea, aquí no cambia absolutamente nada y no va a cambiar en ese sentido. Y no va a cambiar porque los que esperan que en la próxima constitución o en la constituyente se vaya a oír a las regiones, esas son pamplinas. Ustedes saben que las Naciones Unidas han estado sentadas hablando y dando consejos en la Convención Constituyente de Chile. ¿Qué tienen que meterse ahí? Una dirigente feminista argentina, la otra, un montón de personas que no tienen nada que ver con la soberanía nacional. Y hay temas, ahora sí que va a haber cambios. O sea, esta cuestión no es como mencionaba Arturo, que los grandes cambios, que bla, y al final no cambia nada. No. Está habiendo y va a haber grandes cambios. Yo, por ejemplo, pongo el dedo en la llaga en que algunos ya no quieran hablar de la República de Chile. La constituyente aprobó ya no hablar más de la República de Chile, sino algo así como los territorios y los pueblos de Chile. O sea, dejaremos de ser república, porque el concepto de Estado plurinacional se contrapone al de República Nacional. Entonces, evidentemente que hay muchos temas de preocupación, y esos temas deben ser, en cualquier sociedad, en cualquier época, abordados y guiados por líderes, a favor o en contra, de frentón. Pero en Chile la carencia, la inexistencia de liderazgo, la abundancia de politiqueros, inexistencia de verdaderos políticos, nos tienen como una sociedad y un país a la deriva. Entonces, por eso ves estas explosiones que parecen ridículas, que son circenses, de más de 30 precandidatos, personas con intenciones de ser presidente de la República, pero que no son capaces de dibujar ninguna solución a nada. Es más, ni siquiera tienen opinión. La verdad es que hoy día en Chile, estimado amigo, ¿quién tiene opinión realmente? Este programa es casi una excepción. Como también, y con esto termino, veía en un video al chileno medio, por Dios que le gusta que le mientan y que lo engañen. Y se traga la cuestión porque se la quiere tragar. No, esta cuestión es así, esta otra, no, es muy complicado. Mira, a mí en mi vida profesional,
A mí en mi vida profesional muchas veces me han dicho, ay Claudio, tú dices cosas tan feas, yo prefiero no saber eso, que sea la verdad, prefiero no saber. Me lo han dicho. Pero esa es la mentalidad del chileno promedio. Sabe que le están mintiendo, sabe que lo están engañando, sabe que la va a embarrar y lo hace exactamente igual. Tenemos una cultura, como decimos nosotros, de la hipocresía, pero que tapa ¿qué? La cobardía. La cobardía y el no querer enfrentar las realidades. No, sí es cierto. Quiero hacerle una pregunta a Claudio, porque ya hablando de todo el liderazgo, y estamos ahora en Chile y hablé un poco de estos liderazgos chilensis, una persona que desde un tiempo a la fecha se ha transformado en un líder. A ti no te gusta que te diga de la extrema derecha, pero de la derecha más derecha, De la derecha derecha. de la derecha a la derecha, como es Kast. Él ¿Ya? en sí está creando un cierto liderazgo. De que ese liderazgo tenga una adhesión, un 8, un 10, un 12%, es parte, porque cuando tú creas ese liderazgo y la gente que te sigue es leal, tú ese liderazgo lo puedes mantener, como dice Arturo, en el tiempo. Pero si no es un liderazgo fuerte, potente, al final tus adherentes o la gente que cree en ti se van para otro lado y te quedas solo y desapareces. Perú partió y ya está en el 46. Claro, entonces cosas como esas. Ahora, mi pregunta es, el presidente de los republicanos en Magallanes dijo que no van a llevar senador los republicanos en Magallanes, no sé si llevan candidato a diputado. Y te hago esta pregunta, Claudio, no sé si me la puedes contestar o no, porque días atrás salía en los medios de comunicación que tú podrías ser un posible candidato a senador o diputado de los republicanos aquí en este distrito, en esta región. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos un poco qué pasa con este partido republicano, qué pasa con Kast y su liderazgo, a dónde va de todo esto. Cuenta. Buena pregunta la que me haces. Bueno, Es tú sabes complicada. que mi compromiso es con la verdad y yo soy un hombre libre. No tengo ataduras de tipo político ni nada. Y además, como muchas veces lo he dicho, soy más que opinólogo, soy un psicólogo. No tengo filtro. No tengo filtro. Y creo que por eso a mí me respetan moros y cristianos. Yo tengo muchas, no digo amistades, pero muy buenas relaciones y toda la vida lo he tenido con los sectores de izquierda. Incluso más de alguna vez alguien absolutamente militante de izquierda me ha dicho, gracias a Dios, los sectores fachos, o se dice, los fachos, no tienen mucha gente como usted, porque si no serían invencibles. Bueno, pero no estoy alabándome a mí mismo en este asunto. No. Sí, la verdad de las No. cosas es que algunos o muchos querían que yo fuera candidato a senador por la derecha decente, como le llamo yo, de la derecha con convicciones, de la derecha consecuente. La verdad es que yo a mí mismo me defino, yo voy más allá de eso, yo me defino a mí mismo, yo soy un nacionalista, no estoy con las ataduras de la derecha tradicional, lo que se conceptúa en Chile desde hace ya varios años. Pero bueno, eso da lo mismo. Por último, por razones de preparación y de edad, pensaron que yo debería ser candidato a senador, pero, y esto lo digo bien claramente, se están formando pactos por omisión a nivel nacional, me refiero dentro de la derecha, en el sentido que el Partido Republicano acordó, decidió, entre comillas, no presentar candidatos en algunas regiones para así darle oportunidades a otros. Y bueno, ahí ha jugado muy bien las cartas nuestro amigo Alejandro Usanovich. Yo no le veo muchas posibilidades a Alejandro. Ahí hay un juego que a veces me da risa cuando veo a su socio comercial, a Jaime Jelincic, que también quiere ser candidato a senador. Digo, los dos miembros de la sociedad comercial quieren ser senadores, habrá espacio para tanto. Pero yo soy bien realista en este asunto. Yo creo que la derecha en Chile, a nivel parlamentario, va a tener un resultado desastroso. Va a tener un resultado desastroso porque está cosechando las consecuencias de su falta de visión. Se centraron por más de 3 décadas solamente, y no solo en Chile, en buena parte del mundo, solamente en lo económico, y se olvidaron que lo principal
era la cultura, era la educación, eran los valores, y lo económico es consecuencia y no causa de todo eso, y lo postergaron, no han sabido cómo salir de esa. Y hoy día no tienen líderes, no tienen nada. Piensas tú que José Antonio Kast es el único candidato que se define de derecha de acuerdo a los principios de la derecha tradicional, convencional, porque tienen el otro candidato, Sebastián Sichel, que es de centroizquierda. Si esa es la verdad de las cosas, es de centroizquierda. Sebastián Piñera, el actual presidente, también es de centroizquierda, yo lo he venido diciendo por años. Vieran ustedes la influencia real que tiene en Chile la democracia cristiana de otros tiempos. Tenemos un presidente de DC, tenemos un candidato de la derecha, centro-derecha, entre comillas, de la DC, origen de la DC, Sichel. Tenemos a la Yasna Proboste, DC, y tenemos, fíjate, a Gabriel Boric, que pertenece a una familia de DC, ahijado de Juan Morano, DC, en fin. O sea, la democracia cristiana de otrora, hoy día parece tener demasiada influencia, demasiado poder. Claro que está desperdigada, totalmente dividida como partido, etcétera, etcétera. Pero esas son las situaciones que se están dando. Y vienen tiempos extraordinariamente difíciles. O sea, yo lo vengo denunciando hace tiempo. Chile es víctima del globalismo, en todo lo que eso significa, la disolución del Estado Nacional de Chile, la pérdida de nuestra nacionalidad. Y yo sí creo, yo he dicho que yo voy a apoyar en la campaña y en la votación a José Antonio Kast, porque creo que Kast está en una lucha mucho más importante que lo electoral, que es defender y mantener la identidad de Chile, la nación-Estado de Chile. Mira qué importante. Y por supuesto, la identidad del sector. Pero claro, no, yo no voy a ser candidato, no hay espacio para eso, está negociado este asunto. Efectivamente, yo creo que Alejandro Kuzanovich ha estado echando mano hace rato ya a una serie de triquiñuelas de la politiquería chilena tradicional, de decir una cosa, hacer otra, en fin. Yo honestamente creo que no tiene las capacidades individuales para ser personales, para ser senador de la República, porque entendámonos, a esos cargos tiene que llegar gente con un nivel de preparación mucho más allá de haber sido gerente general de una gran empresa, porque de nuevo ya aparece como el candidato de los patrones nomás, po. Pero la lista esa se está armando en términos tales de que todo apunte a los votos a Alejandro Kuzanovich. Pero no hay que desconocer una cosa. Gabriel Boric, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta por 1000 razones, tiene una impronta mejorada, siendo candidato presidencial y siendo de esta región, aparte de su votación personal. Y por otro lado, no hay que desconocer el fenómeno de los Bianchi, que tiene un electorado, una clientela política cautiva en esta región, y no veo mucho más espacio, y percibo, porque tengo contacto por mi actividad profesional con mucha gente del mundo real, digo yo, de la calle, que están muy recabreados con la derecha. Así, entendámonos, como se lo dije a Arturo hace varios años atrás ya, por Dios que fome el discurso de la derecha. ¿Cómo van a entusiasmarse? Son como chupar un clavo. La gente está cabreada con la derecha, y con la derecha convencional, esta derecha que no se atreve a decirse derecha. Somos de centro derecha, sí, bien corridito para el centro, no. Cuando yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, con lo que dice Valeria Kaiser, un país sin derecha fuerte, sin una derecha definida, se va al carajo. Y Chile se está yendo al carajo. ¿Por qué? Porque la derecha perdió el norte, perdió el sur, perdió el rumbo, perdió todo. Entonces, eso es lo que yo veo que Kast está tratando. Ahora, yo creo que es un gravísimo error haber llegado a este pacto por omisión que trata de permitirle allanarle el camino a Alejandro Kuzanovich. Aunque sin competidor Kuzanovich no va a salir, no veo por dónde. Bueno, Yo creo que tú que escuchaste a Claudio, y tú eres parte de yo de miro la porque derecha, siempre de la otra derecha. hay dos cosas. Cuando uno habla de los presidenciales y lo mezcla con los senadores y diputados, empezamos a abrir la teoría del abanico, que se llama. O sea, para reforzar una idea yo tengo que abrir y tengo que centrarme en el problema que yo converso. Si hablo de presidencial, es presidenciable. Si digo el presidencial es malo porque el diputado, el senador, resulta que... No me gustan mucho esos argumentos porque en el fondo mezcla temas. Yo prefiero siempre decir, oye, si hablamos de presidenciables, hablemos de ello. Después hablemos de los diputados acá a nivel regional, los senadores, los consejeros regionales, que son temas ya locales e interesantes.
En cuanto a los presidenciales, obviamente con que tú hablas, tiene su escenario. Eso me encanta, porque arma el escenario, y el de él sale el campeón. Es como, siempre, mira, los números, es que la encuesta y ya el campeón. Sino por acá, siempre como que cuando tú tienes un favorito, tu favorito es el ganador. Y para eso le construyes un escenario dentro de una lógica, por supuesto, que parece bastante aceptable. El mío, el verdadero, el mejor. Yo diría, no, el mío el que representa justamente lo contrario a eso, la continuidad de una derecha fracasada. Yo quiero la derecha renovada, la derecha social. Me gusta ese término porque se implica que nos centramos en los reales problemas de la gente. Cada uno va armando así su escenario y cada uno quiere, de alguna manera, desprestigia, tratando de ganar prestigio, que a mí me parece también, no me gusta. Yo prefiero no desprestigiar a los que están cercanos a la idea que algún día podemos llegar a alianza, o tratar de que yo estoy sobre eso, yo estoy sobre el bien y el mal. No, no me gusta. Ahora, si tú miras, ¿quiénes han sido realmente los que han pasado la voluntad de la gente? Bueno, los que fueron a primaria. Los que no han ido a primaria están víctimas de las encuestas, porque son encuesteros, porque hoy día, les guste o no, Kast tiene, mira, el 13, lo dice la encuesta, la otra dice el 10, el 8 va subiendo, ese es el hombre, pero lo dicen las encuestas, que están desprestigiadas y prestigiadas en muchas cosas. Entonces, vamos a la realidad. En la realidad lo dicen las mediciones en la urna, o ir o concurrir por su candidato. Kast no va a ser medido en eso, o sea, va a ser siempre una incógnita. Y lo que dice Sichel tiene una lógica. Yo estoy arriba de él, y por supuesto que no quiero llegar a pacto, porque después va a tener que concurrir. Esa es la lógica, o sea, una lógica bien simplificada, por supuesto. Y otra cosa es lo que pueda pasar con los diputados, senadores, ya ven que ahí hay, como dice, algunos acuerdos, hay tendencias, etc. Entonces, las presidenciales, primero, viejo, esperemos que pasen las primarias, veamos los resultados, y Kast va a ser ahí, como muchos otros candidatos que nombraste tú, como 30, que están en la misma situación en distintos niveles, no por menospreciar o apreciar a nadie, están en lo que dicen las encuestas nomás. Entonces, creo que es importante el haber hecho la primaria, porque justamente posesionó sumamente bien y resucitó gran parte de la derecha la llegada de Sebastián Sichel, es una realidad. Hay gente joven que se identificó con él, es cosa de ver la votación de mesa. El tipo de votante escapa solamente al tradicional y por supuesto que las tendencias demuestran que, oye, realmente le da la posibilidad de pasar. Entonces, hay que tener esas cosas en base. Ahora, los modelos que yo puede armar a base de mi realidad, es tu realidad. Pero primero mídete en la cancha, compadre. Cuando estés ahí en la papeleta, ahí después hablamos más coherentemente. El resto son discursos, ataques, porque si yo no estoy dentro de ese proceso, ¿qué hago? Ataco. ¿A quién? A los que van arriba. No, yo soy el verdadero, no, tú eres el falso y viene la pelea. Pero los que ya están, se han fijado que están quietecitos esperando. Yo no veo que esté todos los días Boric ahí fuera de sus problemas internos y lo mismo le pasa así que está arreglando la casa. Están en eso. No están preocupados lo que pasa con uno u otro. Están más preocupados en ordenar, en tener una cantidad importante de diputados, senadores. Ya se dan cuenta que si no los tienen en un régimen presidencialista que no tienen una posibilidad de manejo en el Senado y en la Cámara de Diputados, otro tema. Entonces, creo que armar escenario no es difícil, es cosa de darle una coherencia nomás, pero la coherencia real no es esa. La coherencia real es lo que mide el momento de las primarias, el momento de la urna, etc. Así que por ahí yo creo que tenemos que centrarnos más en que yo oiga un popurrí. Mira, presidente, y voy a Alejandro, después Alejandro que no es bueno, que está asociado con que el otro es el socio. Yo que converso con Jaime, que soy amigo, yo te diría que está equivocado, no está ahí. Jaime está en su propio cuento, porque Jaime es una cosa cuando está en el YECUS y otra es cuando se vuelve el animal político. Ahí Jaime, yo lo conozco, ahí es pura sangre de la política, él y su partido y lo que ve, y etcétera. Entonces hay que ponerse en esas realidades también de conocimiento de las personas. En Magallanes nos conocemos demasiado bien unos a otros, como para emitir opiniones. Yo, por ejemplo, de Alejandro no voy a emitir opinión, de Jaime no, de la UDI puedo emitir en mi partido y eso me interesa, y ponerlo en relieve ahí. Pero desprestigiar a los otros que tienen contubernio, no le veo mucha, como que escapa un poco a lo que se ve normalmente en Magallanes, esa desprestigio personal a base de locuraciones. No creo que sea socio del YECU, no me conta para nada. Bueno, pero
dentro de Pero, los... pero, oye, A ver, hay una cosa que yo quiero aclarar, güey. ya, No estamos en Chile en un régimen presidencial. El régimen chileno hoy y desde hace casi 2 años es parlamentarista. Bueno, por eso es Y importante. todo indica que se va a profundizar También el las parlamentarismo. En consecuencia, le están dando al Parlamento que viene una importancia absolutamente depreciada. Si nuestro presidente hoy día es un adorno y todo indica que puede seguir siéndolo y profundizarse aún más. Y yo no estoy hablando de contubernio, estoy diciendo de esta nueva y distinta etapa política del país. Ese es el grave problema, confundir la política con las elecciones. Y la política, y con esto termino, también parafraseando a Aristóteles, ¿sabe con quién vinculaba estrechamente la política? Con la educación. La educación. Hacer política, y por eso lo dijo Pedro Aguirre Cerda, la gente en otras generaciones, amigos míos, era mucho más culta. Gobernar es educar, efectivamente. La mayor acción de un gobernante es la educación. ¿Por qué tenemos hoy en día en Chile los problemas que tenemos? Porque el nivel educacional y cultural hoy día es paupérrimo. Por eso es que no podemos seguir con los mismos paradigmas. Tenemos que cambiarlos. Tiene que llegar otro nivel de personas con otras capacidades. No a buscar honores ni beneficios, como decía don Jorge Alessandri. A servir, a sacrificarse, a sacarse la mugre en los cargos, a crear, a aportar. Por eso la frase nuestra, ¿para qué eres candidato? ¿Qué quieres llegar a ser y a hacer? Eso es lo que la gente no se tiene que aprender a cuestionarse y cuestionarle al candidato. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? pero mira, tú hablas de, claro, educar. Y nosotros siempre desde Cambalache hemos tomado esa frase que hay que educar a la gente, hay que educar a las generaciones que vienen. Aquí falta una educación cívica que es importante, que se sacó como ramo en los colegios. Se quiere sacar el ramo de historia. Qué importante es la historia. Yo creo que como ramo para estudiar la historia, no solo la historia de Chile, sino la historia de tu región, la historia mundial, para no volver a repetir los malos momentos que se han vivido en la historia y copiar los buenos momentos de la historia que nos ha dejado. Pero eso se trata también de educar. Y querían sacar la educación física en los colegios. Y el otro día la ministra de... Para ir a las Olimpiadas, de oye, la- está re bueno eso. me dio para la risa porque dice, nunca Chile había concurrido con tantos atletas como concurrió a las Olimpiadas de Tokio, 52 atletas. Entonces, pucha, como que era un gran logro haber ido con tanta gente a Tokio. Pero el logro de una Olimpiada es traer una medalla, ojalá fuera de oro, una medalla. Esta vuelta no trajimos ninguna, no fue un logro. Hay países mucho más chicos, y lo dijimos acá, que sí le llevaron medallas a sus deportistas, sus atletas a sus países. ¿Mm? Entonces, cosas como esa de repente uno dice, bueno, pero es que algo tenemos que decirle a la gente, porque en Chile hoy día en el deporte se invierte como 50 mil millones de dólares, una cosa, no, 50 mil millones de dólares, no, una cantidad estratosférica de dólares, y de alguna manera los resultados del punto de vista del deporte competitivo no han sido buenos. Pero ese era un paréntesis cuando hablamos de la palabra educar. Y volviendo a las parlamentarias regionales, tengo un rumor que me ha llegado en el día de hoy en la mañana, de que los candidatos Bianchi a diputado y senador estarían yendo Por el PPD. el PPD. Ese es un rumor que llega, en las transacas que hemos estado hablando, que se hacen en Santiago, dentro de los partidos, cómo se van conformando las listas. En un principio, el Bianchi padre, Carlos,
iba a ir diputado, pero independiente, no bajo el paraguas de un partido político. Hoy día parece que está yendo bajo el paraguas de un partido político, con el adjetivo del partido PPD. En el caso del senador de Karin Bianchi iría también, y esto a raíz también que en principio dijo que iría por los radicales, y ahí apareció la figura de Jaime Yenisey, que dijo, no, yo quiero ser el candidato de los radicales al Senado. Entonces, claro, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero está en el dos tira y afloja. Entonces, para no quedar desamparado de un paraguas político, buscaron al PPD que sea ese el paraguas político para estos candidatos. Esto es un rumor, lo vamos a saber una vez que se inscriban. Hay tantas transacciones hoy día. Faltan 10 días, creo, para inscribir las candidaturas. Pero en política muchas veces se habla entre telones, bajo los comidillos, los rumores, se dice esto, se dice el otro. Nosotros lo que hemos hecho y lo que he hecho yo hoy día es contar un rumor que me llegó a mí. Sí, fíjate que en política tiene momentos. Este es el momento de los ellos, de los candidatos. Están preocupados por ellos, en sus cuotas de poder. No están todavía preocupados por usted, que no están ni desvelados, yo creo. Y eso es lo que desprestigia la política, cuando ven desde afuera que ellos es un séquito que está encerrado viendo posibilidades. Cómo yo, si muevo esta pieza del ajedrez, me va mejor. En eso están, en la transaca de tener el dominio o tratar de aumentar su participación, lo que señalaba un poco Claudio recién, en diputados y senadores. Se dan cuenta que ya la derecha por lo menos ha caído en cuenta que tener un presidente, tener una minoría dentro de la Cámara de Diputados y Senadores es un mal presagio, digamos, no malo, muy malo. Entonces vienen temas de que ¿quién toma esa rienda de las posibilidades? Entonces están primero los que son y los que quieren ser, porque dice, oye, a mí se me acaba el periodo, pero yo puedo subir, yo puedo bajar, qué sé yo. Viene una efervescencia y viene lo peor de la política, es que otra vez se centraliza. Las regiones en sí tienen poca decisión, quedan a la comparsa. ¿Y qué dice Santiago? Entonces, por un lado se habla de la regionalización, y por otro lado, ¿qué dice Santiago? Hay contradicciones que realmente a veces dan un poco de asco, el ver que para una cosa está el discurso, para la otra depende de Santiago. Ellos son más inteligentes, ellos saben más, ellos están en el panorama completo, como si eso fuera la política. Y eso no es la política. Entonces tenemos en un momento de tensión de los candidatos y sacando sus mejores opciones. Los Bianchi, claro, mire, el escenario es muy simple. Yo me voy dentro de una coalición. Y hay otros candidatos más, porque no son únicos, son, acuérdense, 3 candidatos a diputados, 2 a senadores. 4 diputados. 4, para elegir 3. Elegir 3. Entonces ellos me suman. Entonces si yo soy teóricamente el que tiene más posibilidades, todos estos me suman. O sea, bienvenido Jaimito, tú estás en los radicales, qué buena tu campaña, gracias, porque yo voy a ganar, entonces tú me vas a sumar. Entonces se arma un problema y descomponen el cuadro político de ir independiente por fuera al ir en una coalición. Para ellos favorable, pero absoluto, pueden estar brindando la champana ahí. Entonces eso hay que tener presente, que las coaliciones de repente echan para afuera a los regionales porque ven sus mayores posibilidades de candidatos externos o gente que ya está aprobada y bueno, tú trabajaste sí, pero ahora estáis fuera. Y eso no solo va a suceder en el PPD, puede suceder en la UDI, yo lo estoy viendo que está sucediendo, porque esto que no nombre todavía a la candidata senadora que la están dejando para el último minuto, es que están pensando en otras posibilidades, sin considerar para nada, acá no han consultado para nada. Entonces, eso es lo que va generando una disolución de los militantes, va generando una disolución de los partidos, y después lloriquean por qué nos va tan mal, por qué no hay juventud en el partido, por qué cada día se retiran más. Pero cuando la gente ve que ha trabajado, cuando llega el momento de los críos, sabéis que yo pienso mejor que tú, fuera. Es un tema de tensión muy, muy fuerte y yo creo que marca, y es muy difícil sobrevivir. Cuando uno ha visto lo que eran los partidos antaño, yo me acuerdo perfectamente en la UDI, en la época que nombramos a Karelovich, ¿se nombró acá? Cuando se nombró a Rodrigo Álvarez fue acá. Santiago no corría para nada. Y hoy día, ¿qué dirá Santiago? Entonces, te da rabia, realmente. Pero mira,
Pero déjame completarle la Complétala opinión para a cambiemos de Arturo. tema. En el sentido que yo creo que esta pre-campaña está mostrando, perdón la expresión, no se me ocurre otra, la sinvergüenzura de la clase política en general. ¿Ah? Y aquí caen todos, que se molesten todos. En el sentido que solo hay intereses personales. Mira, a mí me preguntaron, los que me propusieron, yo nunca me he propuesto, te lo digo, no tengo ningún interés, o sea, yo tengo una vida hecha, tengo muchas cosas que hacer, no está en mis planes, pero me dijeron, ¿a qué quisieras ir tú al Congreso? Mira, le dije, este país tiene una deuda desde 1826, la época de las leyes federales que nunca se construyeron y aplicaron en Chile, pensando en una reorganización completa del Estado, porque el Estado en Chile hay que reformularlo en su fase administrativa en forma completa. El Estado debe ser mucho más pequeño, mucho más eficiente, funcionar, porque el Estado chileno hoy día es un tanque a pedales, y aparte de eso, carísimo. Y aparte de eso, no responde a los anhelos de regionalización y autonomía de las regiones, porque esta pelea que tiene Jorge Fríes y otros gobernadores con el delegado presidencial o la delegada presidencial, en realidad es una discusión bizantina, porque quieren hacerse cargo de ¿qué? De un tanque a pedales, que de todas maneras no funciona. O sea, hay demasiado por hacer. Tenemos un sistema administrativo que viene del siglo XIX. Y el otro tema que quería era justamente legislar sobre una cuestión que Chile está atrasadísima. En el Código Civil todavía está contemplado, y eso informa toda la ley chilena, el principio de la responsabilidad subjetiva, el dolo, la culpa, etcétera, y establecer, como en las naciones desarrolladas, el principio de la responsabilidad objetiva, es decir, todo el que crea un riesgo, responde si se produce un evento. Existen algunas materias en Chile, como en ley de tránsito y cosas así, pero yo digo en términos generales. ¿Eso en qué va a derivar? En una securitización, un aseguramiento en general de toda la actividad particular y diaria en Chile, en que, por ejemplo, se van a terminar estos interminables juicios de policía local. Te produce un choque entre dos personas, la tarjeta de mi compañía se arreglan entre compañías, después le subirán la prima al asegurado, eso es otro problema, pero que la gente viva mucho más segura. Ustedes han visto 1000 veces ese letrerito por ahí, el supermercado no se hace responsable por los robos y daños que se puedan producir mientras está comprando. Absurdo, evidentemente. Bueno, en eso afecta la vida diaria, sería un vivir mucho más tranquilo. Pero yo también he sabido que Arturo probablemente vaya a ir al Core. Entonces, yo aparte de desearle lo mejor en tal caso, te quiero preguntar, Arturo, ¿has pensado para qué quieres llegar al Core si es que vas al Core? Claro, mira, no solamente he pensado en el Core, también a veces he pensado qué pasaría si pudiera ser alcalde de alguna comunidad, etcétera. O sea, ¿cuál es tu aporte realmente? ¿Dónde tú puedes reflejar lo que las comunidades quieren? El Consejo Regional es regional, ¿ah? Es muy diferente a ser diputado, ser concejal o ser senador. Tú tienes una serie de atribuciones que son dentro de la ley, que las que te dan normalmente. Hola, hola, muy buenas tardes. Te das cuenta que esas comunidades tienen distintos intereses dentro de un plan de desarrollo equilibrado. Normalmente los planes de desarrollo han estado sumamente centrados en los grandes temas, el hidrógeno, en la parte energética, pero siempre la parte de las comunidades que tienen que tener equilibrio en su desarrollo como que quedan medias postergadas. Siempre hay carencia. Si uno ve Edén, tiene carencia de la luz. Acá vemos, hablan de la parte rural, etcétera. Entonces, lo primero que tú puedes construir con el conocimiento de la región es hacer un plan coherente de desarrollo regional. Y eso solamente se puede adquirir habiendo conocido desde la época que uno fue consejero regional y pasando por otros cargos, sea en los sectores empresariales, te puede dar más o menos, oye, un equilibrio de hacer un desarrollo
equitativo dentro de la región. Eso es un punto muy importante, porque un plan es lo que guía después, si es bueno o si no se abandona, en qué se invierte todos los recursos y quiénes son más favorecidos o menos favorecidos. Lo otro es el momento. Nosotros estamos en un momento de crisis, en plena pandemia, y que obviamente se va a agravar la situación a partir de que se empiecen a disminuir estos IFE, lo demás. Nuestra realidad va a ser muy distinta el próximo año. A partir, yo creo, de junio, julio, vamos a empezar a sentir los sacudones de un aspecto recesivo, digamos, porque lo vemos en los números que este momento no va a ser perdurable, y las regiones van a tener que luchar fuertemente en asignar bien los escasos recursos en los sectores más prioritarios. Y cuando uno habla de prioritario, no es una cosa etérea, uno lo tiene que palpar. ¿Qué están viviendo en las distintas partes de nuestra comunidad la crisis? La clase media, por ejemplo, su gran incertidumbre caer a la pobreza. ¿Cómo tú vas a seguir con la protección de aquellos que están en un momento difícil? Y así sucesivamente. Yo te digo que no es una sola cosa la que me motiva, sino que son varias cosas que me motivan. Una es que creo que serían mis últimos 4 años en que podría aportarle algo ya en el aspecto de desarrollo a nuestra región. Después tendría otros intereses porque no iría a ninguna reelección. Creo que el momento es crítico y demanda esa experiencia. Ahora, si la comunidad la toma bien y si no la toma, bueno, no. La comunidad es la que elige. Es la que elige finalmente. Oye, y me permite meter la cuchara en un tema que creo que le interesa al core de todas maneras y a la región. Mira, yo siempre he creído que los cargos públicos de este servicio, de servicio público, tienen que ser con proyección de futuro. Chile tiene hoy día una crisis hídrica, la yegua es grande, eso es innegable. Y no es una cuestión de los últimos años, y no es una cuestión que dependa de nada. La verdad es que Chile no hizo, y es una torpeza compartida por gobiernos, sector público y particulares, una potencia agroalimentaria exportadora que no hizo las inversiones hídricas en su momento y no las hizo, pero aparte de eso cometió un error gigantesco. Concentró la mitad de su población en una sola ciudad. En Santiago no hay agua para 10 millones de personas. Esto es insustentable. ¿Esto en qué se va a traducir? Si es que ya no se está produciendo. Migración hacia otras regiones. Esta región, así como la isla de Pascua la tiene, y todas las regiones deben establecer, y eso es obra del core, básicamente, un estatuto poblacional, porque si no nos podemos ver invadidos. El clima de acá ya cada vez da menos susto, porque ya no es tan helado, ya tenemos cada vez menos nieve y mucha lluvia. En consecuencia, se hace más atractivo para que llegue gente en forma inorgánica, sin trabajo, a demandar servicios, recursos, etcétera. Tiene que crearse un estatuto poblacional de la región de Magallanes o nos vamos a ver invadidos de manera inmanejable, una migración interna dentro del país que no se la doy a nadie, que en muchos países del mundo eso está regulado, pero acá en Chile no. Así que les dejo la tarea, si están interesados. No es la Constitución. Vámonos a otro tema. Esta semana se ha estado conversando en el Parlamento en especial y desde el gobierno, el presidente Piñera hizo un anuncio, ¿no es cierto?, de la postergación de aumentar el IFE hasta el mes de noviembre y también un subsidio a la mano de obra, temas importantes que hay que tenerlos presentes. Y se empezó a conversar en el Parlamento el cuarto retiro de las FP. Esto todo es bien complejo, ya que el IFE puede llegar a, según dicen los analistas, los estudiosos, a 13 millones de chilenos, y el cuarto retiro llegaría como a 3 millones de chilenos, porque ya el resto, a muchos, Se le acabó la 5 plata. millones ya se le acabó la plata, ya que se quedaron sin plata. Entonces, pero hay un tema que no es menor. Qué bueno que la gente tenga plata para subsistir, para vivir mejor, para que tenga una calidad de vida. Pero esto, usted conoce esa frase de los veranitos de San Juan que teníamos aquí en Magallanes cuando era... ¿ah? Y esto es como un veranito de San Juan, esto de que la gente tenga más plata porque no sabemos qué puede pasar a partir del próximo año. Cuando se terminen esta ayuda, hay mucha gente que hoy día está viviendo de las ayudas que está entregando el gobierno, de su propia ayuda a través de las AFP, de estos retiros, y hay gente que realmente no quiere trabajar. O sea,
Y es una realidad. Hoy día, ¿saben ustedes que hoy día cuesta encontrar gente como un maestro carpintero, como un pintor, un gaffiter, gente que antes tú la encontrabas, gente que quiera hacer ciertas labores, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, y hoy día cuesta encontrarla porque, como conversaba el otro día con un pintor que siempre por muchos años ha hecho trabajo, no, me dijo, yo estoy recibiendo la ayuda, no voy a trabajar hasta después que se me termine el IFE, porque con eso me alcanza para vivir y con los ahorros que tengo. Entonces, cosas como esa, claro, a algunos quizás les molestará lo que nos están viendo en su casa, pero es una realidad. Y como nosotros siempre hemos luchado contra la hipocresía en Cambalache y queremos hablar de esta realidad. ¿Y qué pasa? Se está inyectando mucha plata dentro de la economía en estos últimos meses aquí en Chile. Y esto nos está trayendo algunos problemas. Problema número uno, que hoy día tenemos un IPC más alto. Inflación mal. Inflación, ¿qué significa inflación? Eso significa que la UF sube en su valor. Y los préstamos van a ser Los hipotecarios han subido. Los hipotecarios van a ser más caros. Las tasas de interés, si antes estaban al 2,5, los hipotecarios 3, hoy día están al 4%. Basta ir a los bancos y preguntar. El dólar está fluctuante. Un día está a 7,80, otro día a 7,90, otro día puede bajar. O sea, no hay una economía así ordenadita, como se dice vulgarmente. El tema de la cesantía se mantiene. La gente no está buscando trabajo. El gobierno por eso entregó esta nueva herramienta de subsidiar la contratación de la mano de obra creo que en un 50%. No tiene un tope, tiene un hasta tope. 250.000 pesos, Claro, si hombre y mujer varía. Entonces, por otro lado, con esto del cuarto retiro, bueno, hay presiones. Algunos dicen ya que se saque toda la plata, que ya la plata es de todos los chilenos. Antiguamente se discutía si eso no es, pero ya con el tercer retiro quedó establecido de que la plata que están dentro de las FP y manejadas por la FP es de los trabajadores chilenos, por lo tanto ellos son dueños de sus fondos, de esa plata. El tema es que está cautiva esa plata y algunos dicen no, que la puedan sacar, que no solo el cuarto retiro, sino el 100% de todas esas plata. Entonces, estamos en una situación económica del punto de vista, como la veo yo, y yo no sé si tú la compartes, Arturo y Claudio, bastante compleja. Yo creo que después están las presiones, por ejemplo, de los mismos bancos. El 28% de los fondos de la AFP que ellos los tienen en el mercado para que puedan producir crecimiento de esos fondos para que vayan a los trabajadores y vayan también a la AFP, lo tienen los bancos. Y el 14% lo tiene el Estado de Chile a través de la minera del cobre y otras empresas del Estado. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Y la realidad es que tenemos una economía sobrecalentada porque tenemos mucha plata que está circulando en el mercado, ¿no es cierto? El Banco Central está muy complicado. ¿Cómo va a poder sostener? Porque una de las tareas del Banco Central es justamente contener esta explosión de la economía en el tema, por ejemplo, en el tema de la inflación, en el tema del valor del dólar. Ahí el Banco Central tiene que jugar con todas estas variables y lo que pueda pasar. Algunos dicen hay una fuga de dólares hacia el exterior. Yo no veo si hay, pero por otro lado el Estado de Chile está recibiendo muchos dólares por el tema de las ventas de los productos de las exportaciones, especialmente el cobre, dólares que no puede cambiarlo a pesos chilenos en el mercado, porque si no ahí sí que se produciría una inflación ya de arriba de 1 o 2 dígitos. Y eso sería catastrófico para la economía local, la economía que hoy día tenemos en este país.
sobre este tema. Lo otro, Chile, no hay que desconocer que es un gran exportador de cobre, de fruta, de vino, salmones, madera, Hierro. y hierro. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos sembrado mal desde el punto de vista que no hemos creado industria en Chile. Y hoy día, frente a la situación que hemos vivido con la pandemia, realmente, si hubiésemos tenido industrias pequeñas, grandes, yo creo que la situación económica de este país hubiese sido totalmente distinta. Hubiésemos podido afrontar con mayor fuerza todos estos problemas que hemos tenido y no hubiese que haber recurrido a los fondos de los trabajadores, que ellos saquen sus propios fondos de la AFP, como tampoco esta ayuda, en este caso del IFE, que significa 3.000 millones de dólares mensuales. El país, claro, se puede endeudar, puede pedir préstamos afuera porque es un país creíble, Chile es un país creíble en el mundo, pero los próximos gobiernos, el próximo gobierno que venga, pucha, que va a estar complicado porque va a tener una tremenda deuda que le va a dejar este país. Arturo. Mira, yo creo que aquí hay que dividir dos áreas. Una es el área política, que es lo que más leemos nosotros, porque los economistas lo vamos a dejar para el segundo lado porque tendemos a no leerlo, pero a veces tienen la razón. No siempre, pero generalmente. Lo primero es que políticamente se están transando esta ayuda. Yo te doy si tú me das, y que si no me das, entonces, pero hay opiniones divididas. El IFE nace como una ayuda universal. Sí, la ayuda universal para todos, 14 millones, 15 millones de chilenos. Oye, pero las empresas están teniendo problemas. Démosle ayuda a las empresas también. Ahí tienen las lucas, quédense callados, va directo a la mano obra, porque si no el empresario se la va a guachipear. Entonces, todo eso va generando distorsiones. La AFP, algunos dicen, oye, no tiene nada que ver este tema de la AFP con los IFE. Pues estos son dos caminos, así que aquí hay que negociar qué pasa con las personas mayores de 50. Empiezan a dar los argumentos para que esta plata fluya. Y obviamente la inundación en la economía genera una serie de problemas que ya lo estamos viviendo. Primero que empiezan a subir las tasas, empieza a haber escasez y sube el precio, pero estamos hablando que los políticos más o menos están de acuerdo en que esto hay que darlo en el momento político, es un momento muy sensible, etcétera. Los economistas en general tienen una opinión obviamente bastante encontrada sobre los políticos, pero como no le hacen mucho caso, lo primero que dicen, oiga, ¿sabe? La ayuda, cuando ha habido esta recuperación económica, la ayuda tiene que ir focalizándose, tiene que ir hacia donde está el problema, no puede ir genérica. Pero eso, obviamente, los políticos no lo van a escuchar mucho. Yo, los economistas que he escuchado, lo que dicen, oiga, aquí hay 1 millón de personas que no recuperaron el empleo y eso hay que hacer lo que lo recuperen o hay que protegerlo, pero hay que focalizar hacia allá la ayuda y volver a reactivar las empresas que están con problemas. Entonces hay como dos visiones del tecnócrata y del político. El político está preocupado en su momento, yo que digo, yo estoy, oye, estamos en la movida. Y los economistas que ven que esta política es insostenible en el tiempo, porque obviamente el nivel de endeudamiento y lo que viene por delante no es manejable. Entonces no se ve una solución coherente, ni mixta, ni lo demás. Lo que han hecho es poner de todo a todo, a decir, oye, universal sí, a las empresas sí, y además el retiro, está que sí que no, ahí está el que yo ya te di suficiente, si metemos esta plata en la AFP, resulta que la economía funciona mucho en materia de AFP, si tú sacas la plata de los mercados financieros, va a haber una serie de problemas para las personas de clase media que acceden a un crédito barato, que acceden a la vivienda, se van a ir a la chulla. O sea, las amenazas que vienen, que ponen los economistas. Entonces estamos en un momento complicado y lo vemos. Cuando el cobre recibíamos más ingresos por el cobre, el dólar bajaba. Y el cobre entró más y el dólar subió, todo lo contrario. Eso indica que hay ciertos problemas que van más allá de la coyuntura económica política, sino que es el miedo. El miedo empieza a apoderarse de qué es lo que viene, la incertidumbre. Oye, si sale este tal Boric y quién está atrás, entonces, chuta, ¿qué hago yo con las plata? ¿Invierto afuera? Hay un momento de incertidumbre y de miedo de la clase media, sobre todo también en que dice yo puedo caer. La clase media no quiere perder lo que le ha costado años llegar. Entonces hay factores que son más allá simplemente el factor político, el factor económico, sino que ahora vienen los votantes, las personas con su incertidumbre
y sus cosas que van más, y a los políticos. Los políticos transan sus cosas, pero las personas tienen otros intereses a veces, que se ven claramente, quieren mantener posición y ven también, como lo he señalado en este programa, que el horizonte es re malo. Porque no se le está haciendo clase a los tecnócratas, solamente los políticos están manejando y eso obviamente no nos va a llevar a buen puerto. Así que el momento es complicado, estamos quemando los últimos cartuchos, esto no se va a sostener y tarde o temprano va a haber que direccionar, le guste o no. Porque piensen lo siguiente del mercado, esto me lo decía mi gran amigo Yelis, aunque no le gusta. Le pregunté, oye, ¿cómo te va con el IFE? Con el IFE empresarial, digamos, no se llama IFE, tiene otro nombre, pero Sí, de 1.000.000 y tanto, no creo. me acuerdo bien el nombre en este momento. Dije, oye, pero me distorsiona, pero ¿cómo te va a distorsionar? Mira, porque si yo tengo contratado a un maestro parrillero o un maestro cocinero, gana 500 lucas. El nuevo llega con las mismas 500 lucas, pero él recibe 250. Además, si tenía el IFE, lo recibe también. O sea, al final él puede quedar en 500, 800 lucas como sueldo final, comparado con el otro que no recibía nada. Entonces, esta política, después, ¿qué pasa cuando esto termine? ¿Le van a bajar el sueldo? ¿Le van a dejar dar la ayuda? ¿Qué pasa? Entonces, pareciera que toda ayuda que es tan buena genera distorsiones también en el mercado que la autoridad las va a tener que corregir. Yo creo que al final se va a imponer lo que dicen la mayoría de los tecnócratas, que las ayudas tienen que redireccionarse. No se puede seguir dando grande y porque no Pero da. por eso te dije yo, Arturo, este veranito San Juan. Más que veranito Pero San Juan, porque, desastre San Juan diría yo. Claro, porque estamos en época de elecciones, en noviembre, entonces hay que tirar, como bien dice, toda la plata a la calle, pero y después de noviembre, diciembre, enero, vamos a entrar Claro, a la pobreza. se arman muchas distorsiones. Claudio, sobre Se este dice tema toda de la carne a la economía. parrilla. Ah, Se dice toda la carne a la parrilla. ¿Ah? sí. Oye, bueno, que ahí está la diferencia, el sentido etimológico entre políticos y politiqueros. En el sentido etimológico en Chile no tenemos políticos, porque los verdaderos políticos, conductores de la ciudad, del Estado, cuando hay que hacer sacrificios los hacen. Toda esta plata, tú mencionas el sobrecalentamiento de la economía, que eso es evidente, muchos economistas lo han dicho y es más que evidente por la inflación que se está produciendo. O sea, hay un tremendo aumento del gasto en consumo, pero no hay aumento en el empleo. Eso te demuestra que es un sobrecalentamiento. Es equivalente a emisión inorgánica, porque todo esto es deuda, todo es deuda. El IFE es deuda y los 10% de pensiones son deuda. Jamás se debió haber producido lo de las pensiones, pero como existe una estrategia política de terminar con las AFP, por un lado. Por otro lado, el Estado perfectamente bien, en su oportunidad el año pasado, pudo haber soltado estos recursos del IFE a tiempo y haberlo manejado bien. Pero también sabemos nosotros, pues, estimado amigo, que este gobierno, que pesa menos, presidente, que un paquete de cabrita, ha usado la pandemia como una forma de sujetar el orden público en alguna medida, por lo menos en las grandes ciudades, está la escoba en todo el país con el crimen organizado, el terrorismo, el araucanito, pero de todas maneras algo se ha podido sujetar. Va a alargar esto hasta el fin del periodo, o sea, por lo menos hasta diciembre, pero se van a abrir las compuertas, se va a correr el velo de lo que se está tapando y la situación es dramática de lo que viene. Expertos serios internacionales miran el tema institucional con mucho temor, mucha incertidumbre, porque el ambiente y el esquema institucional es fundamental en materia económica y para las inversiones, para producir o no producir confianza. Y si no hay confianza, la economía no puede crecer, no puede desarrollarse. Entonces, frente a todo esto de que desaparece el Estado-Nación, de que se cambia el modelo, de que aquí, que allá, y la incertidumbre que se crea, obviamente la situación no es halagüeña. Vienen tiempos muy difíciles, pero ¿quién lo dice? Nadie lo quiere decir. Y entonces creen que todo se juega en noviembre y que va a seguir todo exactamente igual. Yo vi una encuesta hace un par de semanas atrás, creo que era Academ, de que la gran mayoría cree que se superó el estallido social, la gran mayoría cree que se está superando la pandemia, etcétera. Todo happy, porque la gente ve las cosas del color que las quiere ver. Pero el chileno, lo repito, es campeón para engañarse a sí mismo. Prefiere mentirse a sí mismo, cerrar los ojos, no ver la realidad. Y ahí es donde vemos la falta de políticos. Viene una situación extraordinariamente difícil para el próximo año. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Nadie dice las cosas, no hay un plan, no hay un proyecto para salir con esto, porque tampoco puede haberlo, porque la incertidumbre constitucional es demasiado
grande, porque ya se los he explicado 1000 veces durante años. Cuando tú botas el edificio constitucional, que es el cimiento de todo el edificio jurídico, económico del país, tambalea y se puede ir abajo toda la estructura. Y eso es lo que está temblando. Tú puedes borrar o no incluir en una nueva constitución todo un articulado de esta y borras el Código Civil y el Código de Comercio al tiro para empezar a conversar. ¿Y eso qué significa? Caos, anomia. Y en este momento en Chile hay una anomia, una falta de normativa tremenda. Por ejemplo, a mí me preocupa sobremanera esta cuestión del famoso pase de movilidad. Es ilegal, inconstitucional, contrario a tratados internacionales. Y yo ahí destaco el triste papel, y perdónenme los señores magistrados que estén viendo este programa, el triste papel que han cumplido los tribunales superiores de justicia, porque han hecho la vista gorda de recursos de amparo y recursos de protección. Es ilegal, es inconstitucional. Todo lo que es un abuso, una vulneración a los derechos. En Chile hoy día hay personas de primera y de segunda clase, y eso no puede ser. Es inaceptable, pero es la realidad que estamos viviendo, una anomia, falta de normas. Cada cual, palabras vulgares, se rasca con sus propias uñas. Eso no puede ser. Eso genera una incertidumbre en el día a día. Hoy día, veámoslo realmente y piensen, el público no está viendo la incertidumbre y la inseguridad en que se vive. Ustedes llaman a Carabineros, no llega Carabineros. Y si llega Carabineros, ¿qué va a hacer Carabineros? Si tiene en una situación de defensa de ciudadanos hasta prohibición de usar las armas. Claudio, ese tema lo vamos a tocar. Esos son los temas que estamos viendo. Sí, como estamos llegando casi al final del programa, nos quedan 2 minutos, lo vamos a tocar el próximo sábado, el tema vamos a tocar vuelta, porque lo hemos tocado muchas veces, el tema de la seguridad, pero desde el punto de vista de lo que es la justicia, que es muy importante por algunos hechos que han pasado en esta última semana. Pero frente al tema económico, tenemos que agradecer que gracias a China, hoy día nuestra economía se puede manejar en una situación tan difícil como la que estamos. Si no hubiese sido porque los chinos nos están comprando el cobre, nos están comprando nuestros productos, porque no solo los problemas de Chile, sino está en los mercados de todos los países del mundo. Todos los países están con problemas, España, Italia, Francia y la propia Inglaterra, todos los países tienen problemas económicos y a raíz de la pandemia y tienen que readecuar sus economías. Pero nosotros hemos sido, por decirlo así, favorecidos con el caso de los chinos porque el precio del cobre ha estado como nunca en los niveles. Y por otro lado, los chinos es un país que consume y nos está comprando. Y eso también nos ayuda mucho para estabilizar en parte nuestra economía. Tienes 30 segundos, Arturo, y cerramos el programa. Yo creo que en el próximo programa vamos a tocar más el tema de las vacunas, los pases y todo esto. Y como dato que leí que Argentina está produciendo ya vacunas ellos, la Sputnik, 1 millón de dosis ya están entregando. No sé si la dosis 1 y creo que después parten con la 2, pero es un gran avance en cuanto a nuestras relaciones que podemos tener y la apertura de fronteras que se habla. Si ellos avanzan rápidamente en un plan de vacunación, podría ser favorable. Pero lo hablaremos más en otro programa. Yo creo que habrá más. Bueno, hemos llegado al final de... Serán las mejores vacunas del mundo. Sí, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día 14 de agosto. Creo que hemos puesto un poquito más de filosofía y sentido común a este tema político de las presidenciables, las parlamentarias de la región, para que cada uno en sus casas saque sus propias conclusiones, las conversen con sus familiares, amigos y vean la realidad que se vive hoy día políticamente en Chile, que es muy importante, porque algunos dicen, no, yo no soy político, a mí no me interesa la política, me da lo mismo la política. Pero pucha que es importante saber quién va a ser presidente en el mes de noviembre, qué parlamento vamos a tener en Chile, cómo se va a hacer la nueva constitución. O sea, aquellos que dicen, no me interesa la política, yo no quiero saber nada, los políticos aquí, los políticos allá, pero todos tenemos que cooperar para que tengamos mejores políticos, para que las cosas se hagan mejor. Tenemos que participar en las elecciones, tenemos que dar nuestras propias opiniones. Yo digo, desde su casa, nosotros tenemos la gran ventaja que estamos aquí en
en Pingüino Multimedia, que nos da este espacio y que podemos comentar, que podemos decir lo que nosotros pensamos y ustedes en sus casas pueden comentarlo. Pero yo creo que el país se construye a través de la política y eso es una realidad y no se construye ni desde una cancha de fútbol ni una discoteca. Se construye ahí, donde está la política. Bueno, no nos queda más que agradecerle por el hecho de habernos aguantado esta hora y media. Nuestros abruptos. en Cambalache, y no nos queda más que desearle un feliz fin de semana y que lo pasen bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los